Bienvenidos a Empaquetando Diálogos. Hoy visitaremos a María del Socorro González Reyes, directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género. Toca hablar de violencia de género y de violencia vicaria, porque la violencia no solamente la sufren las mujeres, también su familia. Hoy con nosotros en Empaquetando Diálogos tenemos a Socorro González Reyes, directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género sobre la Mujer. Bienvenida al Empaquetado, Soco. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas cosas que contarnos, me imagino, ¿no? Pues sí, espero. Porque tú tienes una trayectoria larga en este sentido, o sea, tú no empezaste antes de ayer, tú ya llevas ya muchos años metida en esta, digamos, complicada labor, porque no deja de ser una labor en la que al final, pues siempre te acaba afectando, ¿no?, lo que pasa alrededor de toda esta problemática. Sí, es complicado. La verdad que desde el inicio, desde una vez que terminé la carrera de psicología, siempre he orientado el trabajo al ámbito social. Empecé en el Ayuntamiento de Huil, trabajando en la prevención con adolescentes de drogodependencia, y luego ya seguí en protección de menores y ahora el último salto pues a violencia de género. Y hay una diferencia muy grande entre un ámbito y otro, es decir, tratar con menores, tratar con el tema de las drogodependencias y luego tratar con lo que para mí es una lacra, como es la violencia de género contra la mujer. ¿Qué diferencia se encuentra en ese sentido? Sobre todo, bueno, la implicación siempre es altísima y, como bien comentas, pues son en realidades muy duras, pero hay tienen en común la importancia de poder hacer algo para que haya transformación, y quizás para mí la diferencia ahora es que desde el puesto que ocupo ahora como directora, pues hay una posibilidad de cambio de la que soy responsable, y eso es muy importante para mí ahora mismo, ¿no? La posibilidad de poderlo cambiar. He ejercido como técnica, a veces como dirección, pero sí que son problemáticas muy complicadas y siempre le tratas de dar respuesta, pero depende del rol que ocupes, pues tienes más posibilidades de transformar aquello que quieres. La fiscal, Flor de Torres, habla de que este trabajo sin empatía es casi imposible de hacer. Sí, sin duda. La empatía, ¿no?, como valor y como habilidad, como actitud del ser humano, es fundamental para lograr transformar una estructura en algo que realmente llegue, en este caso, a las víctimas de violencia de género. Esta es una labor en la que siempre estamos, porque bueno, se diseñan estructuras, se diseñan servicios, pero siempre tenemos la duda de ¿lograremos estar llegando a todas las mujeres que están sufriendo violencia de género, en este caso, ¿no? Tenemos los servicios, pero ¿llegan todas las mujeres que lo están sufriendo? ¿No? Eso es lo que comentábamos antes entre bambalinas, ¿no? El hecho de que sabemos cuál es el iceberg, pero desconocemos lo que hay debajo, ¿no? Porque denunciar para muchas mujeres es complicado, es un paso que parece una tontería, pero es un paso que lo cambia todo. No, en absoluto. Es importante que me matice esto, porque todas nuestras oficinas y todos nuestros servicios no requieren denuncia, y eso es importante, aprovechando este espacio para decirlo. Cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia de género se puede acercar a los servicios sin necesidad de... Para ponerla manifiesto, vamos. Claro, y se va a trabajar con ella desde ese enfoque, sin necesidad de la denuncia. Hay asesoramiento de tipo legal, de tipo psicológico, desde lo social, desde las posibilidades que tiene, y no va a requerir denuncia. Tenemos un porcentaje siempre de mujeres que no denuncian, y lo respetamos, porque evidentemente situarse en ese contexto genera una gran dificultad. A veces hablamos desde nuestro ámbito de lo que es la victimización secundaria, que ya no es solo lo que sufre, sino lo que supone ir a sala, enfrentarte allí con un discurso que no siempre es validado por las personas que escuchan, y eso genera complicaciones. Relacionado con lo que estás comentando, la fiscal de sala de violencia de género comentaba que el 100% de las mujeres que son víctimas de violación no volverían a denunciar una violación, y a mí eso me llamó poderosamente la atención. O sea, tienen que sufrir psicológicamente un maltrato atroz, ¿no? Sí, es complicado. Esa segunda victimización que tú comentas, sí, ¿no? Sí, revictimización o victimización secundaria, que llaman. Claro, solo con el protocolo para recoger las pruebas lo lees y realmente pone los pelos de punta solo leerlo. Imagínate vivirlo, ¿no? Sobre todo volver a experimentar, porque hay un fenómeno que también nosotros en el ámbito de la psicología detectamos, que es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, una vez que pasa el trauma, no se queda ahí y podemos seguir viviendo de forma normal, sino que se van a repetir constantemente síntomas de esa vivencia, ¿no? Experimentación tanto en volverlo a sentir como que está ocurriendo, ansiedad, depresión, etc. Y el encontrarte en procesos forenses donde tienes que volver a contar, donde a veces
sientes que no se te está escuchando bien, donde se pretende que una víctima en una oficina delante de la Policía Nacional de la Guardia Civil redacte algo de una narrativa muy coherente y muy precisa, cuando realmente estás imbuida de todo lo que te ha pasado. Y entonces a veces se pide, es que no, es incoherente, es que no, lo que dice no se hila una cosa con otra. Claro que sí, es que estamos en un momento de trauma. De shock. Claro, de shock. Eso es imposible. Entonces, claro, vamos con ahí nos enfrentamos con esa. Esta semana tenemos un caso muy reciente, ¿no? Porque la chiquita esta catalana, Noelia, que solicitó la eutanasia, todo su problema, bueno, derivado, bien, tiene un inicio pues, bastante complicado, ¿no? Pero ella es víctima con 22 años de una violación múltiple, violación que nunca supera y que la lleva a arrojarse al vacío desde un 5.º piso y que le trajo como consecuencia una serie de, digamos, dificultades de tipo locomotoras y demás bastante importantes. Y eso ya la hace entrar en ese tránsito de solicitar la eutanasia, pero es que no somos conscientes de eso, ¿no? Sí, yo cuando leí el artículo, algunos enfoques acababan diciendo, esto trae de nuevo la reflexión sobre la eutanasia. Digo, no, lo que trae de nuevo es volver a pensar que somos víctimas de la violencia sexual y que no se está haciendo lo correcto. Sí, no, por lo menos, es que, claro, ejemplo. Hay una agresión sexual muy múltiple, ¿no? Hay un sufrimiento que ella trae, toda una trayectoria de vida compleja, sin duda, pero que esos elementos han hecho probablemente que todo ese no es la eutanasia el debate. La eutanasia es lo que nos pasa a las mujeres durante nuestra trayectoria habitual. Hay un porcentaje de agresiones sexuales en el ámbito de la infancia importantísimo. Nosotros tenemos 77 casos acumulados en Tenerife. Solo en Tenerife. El pasado. O sea, estamos hablando de una población de 2 millones bueno, 1 millón de habitantes que tiene Tenerife. O sea, extrapólalo a todo lo que... En el contexto de la violencia de género, pero es que luego publicaba también el otro día el área de infancia que trabaja con márgenes y vínculos a nivel de toda Canarias y los porcentajes también son elevados, ¿no? Hay que ejercer una protección a la infancia importante, ¿no? No podemos obviar eso. Y una infancia truncada es una persona adulta que va a cargar con todo eso. Y no se trata de vivir exentos de problemas y dificultades y vivir en la absoluta felicidad. Pero sin duda, si no abordamos estas situaciones y les damos la legitimidad que tienen las víctimas para poder denunciar o en todo caso intervenir con ellas, pues poco estamos haciendo como sociedad. A mí lo que me sorprende en esta sociedad, fíjate tú, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Que hay partidos, no voy a hablar de política porque no era una entrevista para hablar de política, pero te lo voy a relacionar en el sentido de que hay partidos que te están hablando de que, ETA es el gran problema de España, no sé cuánto, y bueno, pues ETA dejó de existir hace 15 años. Y sin embargo, un problema tan grave como el de la violencia de género, que desde el año 2003 hasta ahora... que se empezó la contabilización, porque de 2003 hacia atrás ni se sabe. Pues estamos hablando de más de 1.300 mujeres que han muerto a mano de sus parejas o sus parejas y 67 niños que han sido víctimas de la violencia vicaria. Es que yo creo que es un tema lo suficientemente grave como para que la sociedad tome conciencia del mismo, ¿no? Porque estamos siempre hablando de ETA y del terrorismo de ETA, pero esa parte que es, digamos, la más sangrante de todas, la obvia. Yo no lo entiendo. Cuesta entenderlo y sobre todo cuando lo vives y estás trabajando con eso. Sí. Además, mujeres asesinadas en manos de su agresor y los niños y niñas que quedan huérfanos también. Que efectivamente, eso son otras víctimas. Que son personas que van a arrastrar esa situación. Sin duda, yo creo que es una cuestión en la que cuando se montan esos discursos, digo, la dificultad de la violencia de género es que estamos hablando de una desigualdad estructural. Y justo por estar en todas las instituciones y en todos los estamentos se invisibiliza, porque parece que naturalizamos lo que va ocurriendo, ¿no? Yo creo que cuando logremos entrar en esa reflexión, en esa conciencia y de analizar con profundidad y ver que en todas las estructuras políticas, sociales, tenemos que seguir luchando por esa igualdad, cuando logremos avanzar en eso, lograremos mayor impulso para... Pero lo que pasa es complicado, ¿no? Porque... hay unas nuevas tendencias, ¿no? En cuanto a la juventud y demás, y parece que estamos retrocediendo en cuanto a lo que es el hecho, por ejemplo, bueno, yo soy un joven de los 80, ¿no? y los 90, y tal vez teníamos idealizado lo que era pues el trato hacia las mujeres y demás, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay muchos jóvenes que a mí me sorprende, ¿no? Que un poco tratan de controlar a sus parejas. Hay un tipo de violencia distinta porque evoluciona junto con lo que es la evolución de la técnica. Ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales, de los móviles y demás, hay un control de las parejas o un control de lo que es la vida de una persona que antes a lo mejor no era tan fácil de hacer, pero te digo que va evolucionando también todo esto. Sí. Bueno, el enfoque es el mismo, es decir, la necesidad de control y de sometimiento de la pareja, pero cambian las formas porque cambian los contextos, ¿no? Y las redes pues se vuelven más
Esa es la llamada ciberviolencia de género, ¿no? Y sin duda existe. También trabajáis sobre ella, Sí, todavía tenemos que avanzar más, es nuestra tarea seguir y sobre todo trasladar también que en todas las oficinas insulares, tenemos 14 ahora mismo, se puede ir a manifestar esa forma de maltrato, de violencia, que es la ciberviolencia de género. Hemos hecho formaciones, hemos hecho coordinaciones con subdelegación del gobierno para tratar de identificar pruebas y bueno, este año vamos a avanzar en un canal de comunicación y de coordinación con una entidad especializada en este ámbito para que podamos avanzar en estas consultas y poder asesorar mejor. Es un trabajo. Yo confío en, cuando hablan de la juventud, digo, no me gusta a veces generalizar todas, sí. Porque digo, yo creo que hay chicos y chicas, porque los institutos, no sé, pienso que en WIMAR hay todo un interés especial en ambos institutos con las agentes de igualdad, de promover comités de igualdad con esa adolescencia, de debatir, etcétera. Lo que pasa que yo sí creo que en general, cuando hay mucha incertidumbre en general en la sociedad, buscamos el blanco y el negro, porque nos da tranquilidad, esto es blanco y es negro, ¿no? Y a veces esos posicionamientos de determinadas ideologías pues son súper fáciles de adquirir, son gratuitos, ¿no? Claro, ya más que está más que demostrado que no se trata de que sean jóvenes o viejos, sino que hay un estereotipo pues en cuanto a lo que es el fenómeno. No se trata ya de la edad, sino de la forma, ¿no? Sí, sí, sí. Yo confío también en las mujeres porque creo que estamos en otra época en la que yo viví, ¿no? En nuestra adolescencia, pues apenas esos conceptos, esa dificultad que yo transité de forma ingenua porque las limitaciones estaban, pero yo no las sabía identificar como lo que ocurría. Ahora sí creo que las mujeres estamos en posición de reivindicar espacios y creo que cada vez lo hacemos más. Pero sí es verdad que no se trata de un discurso de confrontación de yo frente a los hombres, porque hombres y mujeres necesitamos caminar conjuntamente, ¿no? Y desde el respeto mutuo lograr avanzar en igualdad. Es que diferenciar entre feminismo e igualdad no es fácil, porque la igualdad nos la da el artículo 14 de la Constitución y a partir de ahí nace todo. Porque si no somos conscientes de que debemos tener los mismos derechos y oportunidades, seas hombre o mujer, mal vamos. Y da la sensación de que hay una parte de la sociedad que no quiere que las mujeres tengan ese empoderamiento que poco a poco han ido alcanzando. Yo echando un vistazo estos días, porque tenemos un trabajo pendiente de hacer con Tertulio, y estaba viendo datos sobre el tema de, por ejemplo, las oportunidades que tienen las mujeres a la hora de alcanzar pues, ciertas metas profesionales, y son auténticas losas, van arrastrando una mochila que les impide llegar más arriba. Sí. Yo esos debates los tengo tanto con compañeros que muchas veces me comentan, pero ¿qué más quieren si tienen todo? Digo, ojalá, pero esto no, si esto fuera así, no tendríamos estas dificultades que ahora lo tenemos a nivel económico, la violencia económica que se ejerce, el famoso techo de cristal, esto está. Es que los datos están ahí y son inamovibles. Sí. No son opiniones. Y la dificultad es que es tan invisible, parece que no, pero sí. Y eso es lo que cuesta a veces en los entornos, por ejemplo, nuestros de dirección y tal, como hay comentarios que tienen más peso sobre otros. Y realmente es una cuestión que tú aprecias, esto es de género, porque esta mujer acaba de decir lo mismo que dijo este hombre y sin embargo la legitimidad que se le da a él no se le ofrece, ¿no? Y esas sutilezas son a veces muy invisibles, ¿no? Y pasan desapercibidas. Y luego lo complicado también que veo yo, por ejemplo, en el ámbito de ustedes es que actúan distintas administraciones, porque por un lado tenemos la administración estatal, la autonómica, en este caso la local que es el cabildo, y luego los ayuntamientos. Entonces, ¿hasta qué punto hay una imbricación, hay una coordinación entre administraciones pues para que toda esta problemática sea la menor posible? Bueno, eso es una responsabilidad nuestra, de conseguir esa buena coordinación. La estructura como esta, porque yo por la experiencia en otras políticas sociales surgen así, es decir, el gobierno, la entidad mayor es la que legisla a nivel general y tiene el deber de compilar todas las voluntades autonómicas para ejercer una normativa que responda a todas las realidades. La autonómica va a visibilizar la respuesta ecuánime en todas las islas y a nosotros como Cabildo Insular nos corresponde dar la respuesta más cercana a la especializada, ¿no? Que es lo que establece nuestra Ley de Servicios Sociales. Damos la respuesta especializada, pero sin poder, sin cerrar los ojos y limitarnos a lo nuestro. También tenemos que estar colaborando con los ayuntamientos que tienen a las mujeres en sus entornos. Claro, pues la primera administración de contacto de las mujeres son los ayuntamientos. Ahora mismo nuestro trabajo está siendo fomentar lo que es en los ayuntamientos a través de formación y de reuniones, que ellos sepan detectar
y atender a una víctima para derivarla a los servicios especializados y con el Gobierno de Canarias trasladar nuestra realidad para que, por ejemplo, pues las acreditaciones de víctimas de violencia sexual, etcétera, pues contemplen lo que le ocurre a Tenerife y que sepan aunarlo con el resto de islas. Pero esto lo hacemos. Tengo la impresión de que hay múltiples realidades, que no hay una realidad sola, porque la realidad de Santa Cruz no tiene nada que ver con la de Fania o con la de La Gomera, ¿no? Claro, claro. El otro día nos reunimos con el Servicio Canario de Salud y estamos en un proyecto muy bonito para mí, que es la formación al personal sanitario de todos los centros de salud, todas las zonas básicas de salud de Tenerife, que hemos terminado este año ya con casi todas, menos con 5 centros de salud, y abordábamos eso, y me decían, pero es que este año vamos a hacer una segunda vuelta con lo que llamamos especialmente interseccionalidad, que simplemente decir, la mujer víctima de violencia lo es, pero también tenemos que tener en cuenta su discapacidad posible, también tenemos que tener en cuenta si es mujer migrante o no, también tenemos que tener en cuenta si es una mujer que vive en un entorno rural o no. Múltiples variables. Claro, y todo eso lo tenemos que ir integrando, vale, víctima de violencia, pero además contempla esta variable, pero además entonces nos decían, bueno, es que los centros de salud del sur probablemente lo que más van a demandar es que les hablemos de cómo abordar a la mujer migrante, ¿no? Y múltiples respuestas que tenemos que darnos en todos nuestros servicios, por ejemplo, siempre contemplamos la entrada de mujeres con discapacidad de cualquier tipo. Y ahí tenemos que tener pues lengua de signos, pues intérprete, pues traducción, en lo que sea necesario, lectura fácil para cualquier mujer que entre, ¿no? Eso es algo que nos preocupa muchísimo, que pueda limitar que una mujer piense que no puede ir porque no va a poder ser escuchada, atendida de la forma que requiere. Y en eso las familias y allegados y personas que están cerca. ¿Y la familia cómo actúa en ese sentido? Porque, es decir, una cosa es la mujer, pero la otra cosa es su entorno. El entorno acompaña, de alguna manera ayuda, asesora, hay una complicidad con la víctima o la víctima está sola ante el peligro. Esa es una realidad. A ver, hay dos. Yo diciendo no me gusta hablar de blanco y negro, pero quizás te diría dos formas. Cuando la víctima se siente acompañada por personas de su vínculo, todo va a fluir mucho más fácil. Normalmente son mujeres que acuden a la oficina. El 25% de las mujeres, cuando se les pregunta quién te informó, quién te asesoró, es por familia, es un porcentaje importante. Ya no solo... Estás dando un dato y hablemos que el año pasado más de 4.000 mujeres aquí en Tenerife fueron atendidas. O sea, estamos hablando de más de 10 mujeres al día, es una cosa exagerada. Sí. 4.000 mujeres, 4.082 mujeres el año pasado solo en oficinas insulares, pero además están las que entraron por DEMA, que fueron 130 mujeres y sus 65 niños, y las que son atendidas por víctimas de violencia sexual. Pero que estamos hablando de cifras altísimas. Sí, altísimas. Es decir, que es un problema que yo creo que de alguna manera, no solamente desde el punto de vista económico, porque hay que dedicar recursos a él, sino que también desde el punto de vista de lo que son las personas, es un problema muy delicado y que necesita una solución. Efectivamente. Pues lo que digo, que me gusta el tema de antes de lo que decías de la familia. Cuando la familia apoya, todo fluye, y además nosotros prestamos apoyo a los familiares. Especialmente es duro, y ese apoyo lo prestamos en los feminicidios, cuando asesinan a la víctima, y el DEMA se activa para también atender a hijos e hijas, hermanas de la víctima, madres de la víctima. Esta es una parte muy dura, pero que también hacemos y tienen todo el apoyo. Y también en los casos de violencia sexual, cuando se trata pues de adolescentes que sufren agresiones sexuales, pues a su familia, a su padre, a su madre, etcétera, tratamos de brindar ese apoyo. Pero sin duda el entorno es la primera fuerza que puede obtener ella, porque como hay un cuestionamiento de, bueno, tampoco lo que dice, fíjate que esas mujeres viven en un contexto familiar en el que ese paso que da va a romper muchísimo todo lo que tiene hasta ese momento, y empieza desde la duda de qué hago con mis hijos e hijas, ¿no? Porque va a empezar esa custodia compartida, esos elementos, familias que se posicionan a favor de él o tal. Piensa que muchas veces la víctima socialmente es muy querida y vemos en los telediarios muchas veces. Un ejemplo, fíjate tú, yo el viernes fui para Candelaria caminando y luego a mí me gusta coger la 127, la guagua, sale a las 7:20 de la plaza de Terol, y era el único que venía en la guagua, era yo, y me resultó curioso porque en la pantalla estaba leyendo y hablaban de una chica conductora de Tixa que fue asesinada por su pareja, y se celebra pues un poco un homenaje a ella cada 21 de marzo. Y me gustó que una empresa pública, en este caso Tixa, pues recordara a una trabajadora, o sea, a alguien de su entorno que ha sido víctima de la violencia, que no son personas ajenas, que son gente que viven con nosotros y son parte de la sociedad. Y me gustó un montón eso que vi en esa guagua de Tixa, fíjate. Y viene en sintonía con lo que tú me estás comentando. Sí, que no se olvide que están ahí cerca, que no. Mira, hay un truco a veces muy fácil que se utiliza, estaba loco.
se le fue, no, Sí, sí, sí. vamos a olvidarnos de eso. Aquí no hay nadie loco, ni sufrió un trastorno repentino. Aquí hay una situación en la que se está ejerciendo dominio y violencia, y cuando la víctima, fíjate que el mayor peligro que corren las víctimas es cuando deciden tomar esa decisión. Ya, Porque efectivamente. ese momento es un momento de inflexión. Y ahí es cuando más se las protege. Por eso está el DEMA muchas veces, el dispositivo de emergencia se activa, porque hay un miedo real a que puedan ser asesinadas en ese momento. Es decir, el agresor, en cuanto pierde el control, es cuando intenta buscar respuestas. Es que muchas de las víctimas son asesinadas en ese momento, incluso aunque estén sus maltratadores con dispositivos electrónicos para tenerlo identificado y demás, es cuando más peligroso se vuelve el agresor, por así decirlo. Y en medio, los niños y niñas, fíjate tú, otra cuestión dura de asimilar, ¿no? Que también son víctimas de violencia vicaria. Además, imagínate que la agresión, ¿no? A veces digo, cuesta pensarlo, pero que tú utilices a tus propios hijos e hijas como para arma. hacer daño, ¿no? Con formas sutiles. A veces el daño extremo es ya el asesinato de esos niños y niñas, pero a veces simplemente es hablarles mal de ella. Está loca, mírala cómo es, mira lo que nos ha hecho, porque es implicarnos, ¿no? Sí, mira que papá, qué mal, que está sufriendo, tú también. Estas son cosas muy, muy duras, ¿no? Hay que generar conciencia y que la sociedad avance. Yo confío en que puede ocurrir. Pero para esto yo creo que tenemos que hacer más pedagogía, sinceramente. Sí. Yo creo que falta conversaciones como esta que estamos teniendo ahora, ¿no? que son diáfanas en el sentido de que estamos hablando con alguien que sabe, que conoce cómo funciona el sistema. Y en este país, pues desgraciadamente, no siempre sucede de esa manera. Yo, por ejemplo, cuando preparando la entrevista, leyendo lo que era entrevistas a las fiscalas de violencia de género, digo, cuántas cosas estoy descubriendo en tan poco tiempo. Pero son cosas a las que yo les he prestado atención ahora, pero por lo general pasan desapercibidas. Solamente son noticias cuando hay un asesinato, y yo creo que no debería ser así. Es lo que te decía, que es tan estructural, está tan insertada esa desigualdad, ¿no? El poder siempre ha ejercido, ¿no? Desde la parte masculina, de las estructuras económicas, sociales, que a veces es invisible, ¿no? Pero cuidar los espacios, desde luego, eso. Si los espacios en el ámbito judicial, por ejemplo, las salas de espera, que eso ya lo ha reivindicado la propia fiscal, no yo voy a reivindicarlo ahora, ellas mismas lo ven y en las conversaciones. Claro, somos conscientes del problema. Claro, lo que pasa, la Guardia Civil y la Policía Nacional, el excelente trabajo que hacen, pero aún así el poder avanzar nosotras mismas como red especializada en Tenerife, ¿no? El poder llegar a esas mujeres que a lo mejor tienen dudas sobre si acudir o no. Es un trabajo que tenemos que hacer, pero sin duda tiene que haber más compromiso por querer llegar ahí. Quizás sea, ¿no?, la parte negativa del caso, ¿no? Esa gente que no llega y que tú dices, contra lo que está pasando, que yo no me entero, ¿no? Y me podía haber enterado y la podía haber ayudado de esta u otra manera. Yo me imagino que eso es un poco lo que más te atina a ti. Sí. No, realmente cada vez que hay se nos llama por teléfono y se nos dice cuidado, por ejemplo, los intentos de feminicidio, hay coordinación y se nos dice, pues lo sufrimos realmente muchísimo, porque empezamos a buscar. En la mayoría de los casos nunca ha estado antes en nuestro servicio. Decimos, ¿dónde estaba esta mujer? Que no sabíamos nada. Que no sabíamos nada. Eso es. Luego, casos graves y flagrantes, entiendo yo. Sí. ¿Cómo podemos conseguir que la sociedad sea más consciente de lo que sucede a su alrededor? Que solamente no sea noticiable y que no se hable de un caso, pues cuando desgraciadamente hay un asesinato, sino que sea consciente de que a su alrededor suceden cosas que no deberían de acontecer, ¿no? Eso es lo complicado de todo esto. Sí, complicado, y con los discursos negacionistas estamos casi peor todavía, ¿no? Digo, ya no solo tenemos con lo que nos pasa, sino que encima sumarle ese posicionamiento, ¿no? Es duro, pero bueno, nuestro trabajo está ahí. Yo creo que cuando podamos entender que no se trata de algo ajeno, que está lejos de nosotros, sino que está en nuestra propia forma de relacionarnos, hombres y mujeres, yo creo que lo reivindicaremos cuando negamos pues el racismo o otro tipo de cosas que tenemos claro y lo visibilizamos, y quizás se ha querido interpretar de forma interesada en que es una lucha de género. Sí, de género, y en absoluto lo es. Es que yo creo que hay muchos hombres que son conscientes de esta problemática, ¿no? Y un poco lo que hemos tratado nosotros hoy en el empaquetado es ponerla de manifiesto, porque entendemos que es necesario que se conozca un poco más en profundidad qué es lo que sucede puertas adentro. Por eso esta invitación contigo hoy, porque queríamos hablar con alguien que visibilizara un problema que para nosotros es preocupante. Y los datos hablan, los datos lo dicen, las agresiones sexuales, ¿cómo puede estar ocurriendo eso? ¿Cómo se puede estar permitiendo eso? Tantos asesinatos. Nos tiene que movilizar y ponernos en eso. Nosotros hacemos nuestra parte, pero sin duda tiene que haber, yo creo que mayor compromiso social
por lucharlo y por visibilizarlo, donde esté, señalarlo y seguir actuando para que eso ocurra. Sí, pero lo que pasa es que el cómo es lo complicado, es decir, porque bien, como tú comentas, son problemas que en muchos casos hay que solucionarlos desde el punto de vista político, pues mediante la toma de decisiones, mediante legislación, que yo creo que hay una legislación importante a ese respecto, pero falta quizás el educar a la sociedad a entender de que hay actuaciones y demás que no deberían suceder y luego interiorizar lo que comentaba yo al principio. Oye, ese artículo 14 de la Constitución sobre lo cual se construye todo, es importante que todos lo interioricemos porque da la sensación de que ser hombre tiene unos derechos y ser mujer tiene unos diferentes y no debería suceder así. O sea, estamos todavía en lo más básico. Y a pesar de que con lo que ha evolucionado la sociedad, como hemos comentado y demás, todavía, digo, a mí me sorprende, ¿no? Lo que te estoy diciendo, pues que se hace, es decir, como tú decías, ha cambiado a lo mejor la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y eso no debería suceder. Sí, el otro día tuvimos un encuentro con juezas, el 13 de marzo, Hijas del Miedo, que lo llamamos. Me pareció muy interesante, además me encantó el título. Es un libro, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, es un libro de la Asociación de Mujeres Juezas de España, donde ellas relatan su propia vivencia con niños y niñas que han sufrido violencia vicaria, violencia sexual, etc. Y había bastante profesorado y preguntó, ¿desde cuándo hay que intervenir? Y decían, no hay desde siempre, es decir, porque el trabajo en visibilizar que hombres y mujeres somos iguales es desde siempre, está en casa, ¿no? En el modelo que tú vas trabajando con tu hijo y hija debería ser natural, pero luego el contexto educativo también tiene un potencial enorme, ¿no? Si eso viene de ahí, poder transformar también. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú haces en tu casa y luego es... eso tienes que interrelacionarlo con lo que pasa en la sociedad y ahí un poco donde se pierde todo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene los mismos valores. Bueno. Y no se trata de valores, sino se trata de unos principios lógicos. Lo que hablábamos al principio, oye, somos personas al fin y al cabo. No tenemos por qué diferenciar, no tenemos por qué entrar en una guerra de sexos. Claro, lo que construyes en casa es una buena base. Tú no te preocupes, yo creo que eso es importante. Luego, es verdad que el grupo social cuando eres adolescente va a adquirir influye, por eso ahora estos discursos a veces calan ahí, porque yo tengo que separarme en mi evolución propia como ser humano de mis padres, ¿no? Para poder tener una personalidad propia. Entonces, en ese camino que haces empiezas a escuchar otras cosas. Y eso puede que resuene un tiempo, pero yo creo que la juventud es capaz de luego de separarse. Porque creo que las mujeres también sabemos reivindicar el espacio, ¿no? Yo creo que esa vuelta atrás no va a ocurrir porque nosotras mismas estamos más situadas en el mundo. Y más empoderadas. Exacto, eso sí, en eso creo que pero quizás va a generar, si el discurso sigue siendo tan confrontativo, también más violencia, ¿no? Porque en la medida que no cedemos espacio, pues también, yo creo que y todo no cambia. Debería de crear... Yo creo que todo cambia, porque la sociedad va cambiando y llegará un momento en que lo que estamos hablando de que sucede, por ejemplo, de negacionistas, eso tendrá que desaparecer pues por pura lógica, porque hay cosas que tú no puedes evitar y una de ellas es el hecho de que las mujeres alcancen el estatus que merecen tener, que no otro que el de ser personas iguales a cualquier otro hombre, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hemos venido de una época complicada, ¿no? Porque es el patriarcado del que hablan... Es que está. Y yo te digo, no nos merecemos, no es que tenemos derecho a estar ahí y queremos estar y vamos a estar. Y bueno, hemos traído una trayectoria de siglos, ¿no? Que no es fácil, porque hasta hace poco nadie lo había cuestionado, ¿no? Por eso decía yo que... El movimiento feminista es el que empieza a decir, hey, hola, estamos aquí. Efectivamente, ¿no? Y lo fuerte que ha golpeado, ¿no? Porque ha dado una patada sobre la mesa y decir, oye, nosotros estamos aquí, como tú bien comentas, y queremos ejercer nuestros derechos. Tan sencillo como eso. Sí, hay autoras feministas que dicen cosas tan bonitas como dicen, somos el movimiento que de mayor calado sin una víctima, ¿no? Como decir, nosotros no generamos guerras, no generamos... Es que de hecho... Y es un movimiento mundial. Leía que ha sido quizás la revolución social más importante que ha sucedido en los últimos 50 años, y como bien tú comentas, sin haber provocado víctimas, porque todas las revoluciones sociales vienen después de una guerra. Y esta, sin embargo, ha sido una revolución silenciosa y, pues, de alguna manera reivindicando, pues, lo que vamos siempre a lo mismo, a los derechos. Y ocupando espacio, siempre que alguien ocupa un espacio y ocupado, pues genera confrontación. Sin embargo, creo que lo hemos llevado bien. Ya te digo que pacífica, porque nuestro espíritu está, ¿no? Y es lo que pretendemos. No pretendemos quitarle nada a nadie. Este diálogo empaquetado está llegando a su fin.
Nos toca despedirnos de Soco, darle las gracias pues, por su presencia en el programa de hoy. Y bueno, saber si tienes algo más que añadir a todo lo que nos has comentado, que nos has dicho muchísimas cosas y todas importantes e interesantes. Bueno, yo lo primero agradecerte la entrevista, ha sido fluida, ha sido cómoda, me he encontrado a gusto hablar contigo. Es un tema que requiere compromiso y creo que tú lo tienes y yo te lo agradezco. Quizás por cerrar, lo que sí invitaría a cualquier mujer, niña, adolescente, decirles bueno, que estamos ahí, que intentamos estar cerca de las mujeres y que cualquier mujer que entienda que puede estar en una situación de violencia de género pueda acudir a nuestras oficinas con dos ideas muy importantes. Lo primero, no hace falta denuncia, no hay que denunciar para poder recibir atención como víctima de violencia. Incluso si tenemos la duda como mujer de si lo que nos está ocurriendo puede ser objeto de violencia de género, también se pueden acercar a las oficinas y preguntar. Si la oficina queda lejos de su entorno, acudir a los servicios sociales, que también trabajan con nosotros en conexión para poder derivar. En los centros de salud se pueden comunicar estas situaciones también, que las trabajadoras sociales de los centros de salud derivan. Y es importante sentir esto que me pasa a mí con mi pareja, en este entorno, puedo hacerlo. La violencia que abordamos, además, importante, es también violencia que puede ocurrir de padres hacia hijos e hijas y de tíos, sobrinos, etcétera. Violencia familiar. En el ámbito familiar. Esa violencia también la respondemos. A veces pensamos, solo están trabajando la violencia de pareja. No, también trabajamos violencia que sufra una mujer por parte de su tío, por parte de su sobrino, por parte de su hijo. Esas violencias también las abordamos, son muy duras de llevar, porque a veces hay un tema también de culpa y de vergüenza, y bueno, ya estamos cerrando, quizás me entiendo mucho, sería... No, pero es que todo lo que está tocando es interesante. Pero es importante, la ciberviolencia también la atendemos, es decir, cualquier mujer que entienda que puede, a lo mejor lo que siente, no le están dando respuesta desde algunos de los servicios, que acuda a las oficinas y que allí le vamos a intentar dar cobertura. Bueno, como esta conversación ha resultado tan interesante, esto va a ser un capítulo más dentro de lo que es Empaquetando Diálogos, y ya te emplazamos para más adelante, dentro de unos cuantos meses, volver a hablar sobre temas que se nos han quedado en el tintero porque no cabía todo en el programa de hoy, pero que merecen la pena reseñar y destacar, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna manera nos influye como sociedad, y a nosotros en el Empaquetado nos preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Gracias por tu presencia en el programa de hoy. Gracias a ti, acepto esa invitación y a seguir haciendo pedagogía, como tú dices. Perfecto. Gracias. Venga, hasta otro momento. Gracias.